Hoy, en 678, 19 y 20 de diciembre de 2001, a 10 años. Bueno, hoy es 19 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2276. Uy, se viene la tormenta. Sí. Se ha venido la tormenta a la Argentina. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao, es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Inesperada interna en la Corpo. El último papelón de la nata. Se copió de Pablo Sirven. Diarioregistrado.com. Sirven cruzó a la nata por copiarle una nota. A través de Twitter, el secretario de redacción de La Nación, Pablo Sirven, se quejó de que uno de sus artículos fue copiado burdamente por Jorge Lanata. La democratización del papel para diarios. Ámbito y Tiempo respondieron a Clarín. Clarín de ayer. Constitución Nacional. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Tiempo Argentino de hoy. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz. Las autoridades proveerán la protección de esos derechos al control de los monopolios naturales y legales. Homenaje a las madres. Infonews. Las madres de Plaza de Mayo fueron reconocidas en el Salón de Conferencias del Congreso Nacional, en el acto por los 10 años de la represión ejercida el 19 y 20 de diciembre de 2001. Porque tenemos que entender que esa consigna de las madres, el otro soy yo, es verdad. Que no importa nuestro cuerpo, nuestros dolores, nuestras fatigas, eso no tiene que importar. Porque hay otros que le pasa mucho peor. Yo ayer estaba mal. No podía respirar, estaba ahogada, todo decían eso del corazón, qué sé yo. Y me llega una carta de una señora en la clínica. ¿Y qué me dice la mujer? Que tiene 12 hijos y que está en situación de calle. Digo, ¿qué me voy a quejar? ¿Cómo puedo pensar en mí? Todavía hay mucho que hacer. Encuesta de Poliarquía sobre los 25 argentinos más influyentes de 2011 confirma que 678 no pincha ni corta. Ranking de las 25 personalidades argentinas más influyentes de 2011. Puesto número 1, Cristina Fernández de Kirchner. Número 2, Hugo Moyano. Tercero, Marcelo Tinelli. Cuarto, Carlos Zanini. Quinto, Julio De Vido. Sexto, Mauricio Macri. Séptimo, Guillermo Moreno. Octavo, Héctor Mañeto. Noveno, Daniel Scioli. Décimo, Máximo Kirchner. Décimo primero, Jorge Bergoglio. Décimo segundo, Paolo Roca. Décimo tercero, Ricardo Lorenzetti. Décimo cuarto, José Ignacio de Mendiguren. Décimo quinto, Amado Vudú. Décimo sexto, Hermes Wiener. Décimo séptimo, Jorge Brito. Décimo octavo, Lionel Messi. Décimo noveno, Julián Domínguez. 20º, Diego Maradona. 21º, Eduardo Duhalde. 22º, Julio Grondona. 23º, Horacio Berbitsky. 24º, Aníbal Fernández. Y 25º, Eugenio Zaffaroni. Otro tema ignorado por los hegemónicos. Diarioregistrado.com. Macri, el PRO y sus vínculos con las empresas de medicamentos. El veto de Macri a la ley que prohíbe la venta de medicamentos en kioscos y góndolas tiene un porqué. La íntima relación que existe entre su partido y las empresas que distribuyen y venden los que son de venta libre. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Se prepara para brindar 678, un programa sin código. Ahí está. ¿Dónde está? Se detuvo. ¿A dónde? Creo que más o menos debe estar a 6784. 678, decime, guíame, hermano. En aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar,
Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Buenas noches. ¿Todos bien? Muy bien. Me alegro. Hoy está con nosotros para compartir el programa el doctor Eduardo Barcesato. Hola, Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo están? Eduardo es abogado constitucionalista. Muchas gracias por venir. También está con nosotros para compartir el programa el diputado nacional Carlos Kunkel. Hola, Carlos, ¿cómo va? Bienvenido. Muchas gracias por venir. También está con nosotros para compartir el programa el señor Alejandro Aguada. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido, Alejandro. Gracias por invitarme. Estás con estreno en el día de hoy a partir de las 10:30 después de nosotros. Luego de ustedes, El Paraíso por la pantalla de la televisión pública. Miniserie de 13 capítulos. 13 capítulos de media hora cada uno que me llena de honor, de orgullo y de satisfacción. Bueno, muchísimas gracias por venir. Un placer haber venido. Gracias. Vamos con el primer tema del día. Tiene que ver con la famosa ley de democratización del uso, de la producción y distribución del papel prensa. Ayer veíamos lo que pasó en el diario Clarín, la tapa que puso, y hoy aparecieron 2 tapas, una de ámbito financiero y otra de Tiempo Argentino, respondiendo a la tapa del día de ayer del diario Clarín. Lo vemos. La democratización del papel para diarios. Ámbito y Tiempo respondieron a Clarín. La humorística y carente de sustento portada de Clarín de ayer recibió réplicas de parte de los diarios afectados por la posición monopólica que el periódico de Mañeto ostenta junto a La Nación. Clarín de ayer. Constitución Nacional. Capítulo 1. Declaraciones, derechos y garantías. Artículo 32. El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Tiempo Argentino de hoy. Constitución Nacional. Capítulo 2. Nuevos derechos y garantías. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una información adecuada y veraz. Las autoridades proveerán la protección de esos derechos al control de los monopolios naturales y legales. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto San José de Costa Rica. Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. Inciso 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles particulares de papel para periódicos. El diario Clarín dice ámbito financiero hoy, cuyo grupo es propietario entre muchas empresas de papel prensa, dedicó ayer su tapa completa a publicar el artículo 32 del capítulo 1 de la Constitución Nacional. Ámbito financiero sostenido desde hace 35 años, no solo una irrestricta defensa de la libertad de expresión, sino también el combate a los monopolios. En este último caso casi siempre lo ha hecho en soledad, de la mano de su fundador Julio Ramos. Aquí nos vamos a detener para escuchar la voz de Julio Ramos. ¿Ustedes creen que el hombre que piensa, como ustedes dicen, la derecha, admite la miseria? Yo pienso con la derecha, pero yo he escrito libros contra el monopolio, porque el monopolio es una explotación, Clarín es una forma de monopolio que es embromada. Dice, no es casual que esos 2 temas centrales, la vigencia de una absoluta libertad de prensa y de un control estatal a los monopolios, estén incluidos en la Constitución Nacional. Tampoco es casual que Clarín, ayer en su portada, haya olvidado mencionar otros artículos que diluyen su posición. Puntualmente, el artículo 42 menciona lo siguiente: las autoridades proveerán a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, el control de los monopolios naturales y legales. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional. La portada del domingo, ¿a quién le interesa? ¿A quienes leen Clarín o a los que producen Clarín? ¿Cuál es la reacción del lector de Clarín frente a esta portada? Anteponiendo la situación personal del grupo en una contienda mediática con el gobierno a las noticias, porque no hay noticias. Totalmente. Y es el diario más vendido de la semana el domingo. Darle toda la tapa a un asunto de negocios personal propio del grupo, presentándolo como un tema de interés general. Por último, Clarín de hoy nada respondió a los muy buenos fundamentos que expuso anoche en 678 el diputado Jerónimo Vargas Aynace. Todos los ejemplares de Clarín que no se venden
los recompra papel prensa, es decir, los recompra a precio de tapa, menos impuesto y porcentaje de canillitas. Es una vergüenza. Si nosotros recompramos los diarios, Clarín vende todo. Lo que produce, vende. Porque el que no compra, el que el canilla no vende, papel prensa lo recompra, descontando impuestos y porcentaje de canillita, lo cual es escandaloso. Entonces, digamos, eso no sale en las tapas. Con una cosa que me parece que es el cálculo que vos haces, es que es interesante, cuando Clarín vende, las ganancias se las queda todo Clarín. Cuando Clarín no vende, reparte la ganancia entre el Estado, que también tiene que poner plata para comprar ese ejemplar que quedó, o sea, otra... Y eso no es un detalle menor. Bueno, a ver, Eduardo, hay como una guerra de etapas alrededor de la Constitución. Un momento, me imagino, privilegiado para un abogado constitucionalista, digamos. Bueno, a mí el tema me gusta muchísimo, primero porque creo que el tema de la producción de conocimiento es el tema de nuestra época, ¿no? Y que por lo tanto la democratización de la producción, circulación y consumo de conocimiento, de información, es obviamente un tema central para la capacitación de individuos que pretendemos que sean ciudadanos, es decir, que tengan una plenitud en el goce de sus derechos conforme a lo que establece la Constitución y los pactos incorporados. Para esa plenitud, para esa conciencia ciudadana, un requisito, indudablemente, es la información veraz y adecuada. Este párrafo, información veraz y adecuada, no estaba en la Convención Constituyente en el dictamen que se elevó a su tratamiento en plenario. Tuvo que ser introducido en el plenario. Y aprovechando un minuto de descuido, debería decir, un minuto de descuido, del poderoso lobby empresario que rodeó a la Convención Constituyente con diversas formas de presiones, ¿no? Una era esta, que no hubiera nada que refiriera o interfiriera con la libertad empresaria de los medios. Bueno, se incorporó, repito, en un momento en que el lobby estaba en otra cosa. Pero fue difícil, porque habían presionado enormemente a la Comisión de Nuevos Derechos para que no apareciera nada que pudiera lesionar la facultad empresaria. Bueno, dicho esto, efectivamente, el artículo 14 de la Constitución, que no lo mencionó Clarín, pero que habla de que no hay censura previa en la Argentina, si lo establece la Constitución, plena libertad de opinión y de publicidad de las ideas, es un derecho fundamental, incuestionable. Lo del 32 también, de que no haya normas que restrinjan la libertad de prensa. Que el gobierno imprenta, dice, ¿no? Libertad de imprenta, sí, pero es libertad de prensa hoy, digamos, lo diríamos así. Pero se olvidaron completamente del artículo 42 en lo que refiere a los monopolios. Se olvidaron completamente de lo que refiere al derecho que tiene el ciudadano a recibir una información veraz y adecuada, derecho que reposa fundamentalmente en la pluralidad de opiniones que pueda recibir, porque nadie puede sentarse y decir yo soy el dueño de la verdad o tengo la verdad. Bueno, cuando uno escucha, aprende y discurre y elige, y cuando elige sabe que uno puede optar por un medio informativo serio o puede optar por también un medio informativo que brinda chatarra. Es más o menos como la diferencia entre la hamburguesa y el buen bife de chorizo nuestro. Yo creo que la ley esta es una ley democratizadora, y la palabra para mí más importante está puesta en el artículo 11, cuando habla de asegurar el acceso por igual de todos los medios al insumo más importante, que es el papel de diario. La palabra acceso, siempre lo hemos sostenido así, la palabra clave en toda política de derechos humanos. De un lado denota que puede haber desposesión, y del otro está diciendo tiene que haber un mecanismo, una palanca o estructura social que ponga en conexión la necesidad con la satisfacción social de esa necesidad. Y esta ley provee fundamentalmente a ese acceso, es un instrumento de democratización, y yo creo que al igual que la ley de medios de comunicación audiovisual, va a ser una ley que va a ser bien recibida por la sociedad, y que las posibles impugnaciones judiciales, bueno, serán contestadas y será un capítulo penoso de las medidas cautelares tal vez, pero bueno. Ya se lo ve venir, digamos, que de alguna manera va a Yo creo que está en situación mucho más pobre la oposición, porque
todo ese andamiaje de medidas cautelares que originó con la ley de medios, se le vino abajo. Entonces, hoy conocemos que hay un dictamen del Procurador General de la Nación aconsejando que la Corte Suprema establezca si se aplica o no se aplica la cláusula de desinversión en aquella ley. Y yo creo que esto es muy importante porque está poniéndole una suerte de reclamo a la Corte para que defina de una vez por todas si ya se ha cumplido o si resta algún plazo de gracia que otorgar para que la desinversión comience a operar, que es la única cláusula suspendida y en favor de un solo sujeto, el Grupo Clarín. A ver, diputado Kunkel, ¿qué le parece? A mí me vine a descubrir por la exposición de los loritos parlamentarios de Héctor Magneto que si se aplicaba esta ley iba a haber un monopolio del Estado. Pero yo digo, si no se cambia, no se reagrupan medios productivos, hay uno solo. De lo cual, si va a haber, con la vigencia de tal hay un monopolio, quiere decir que ahora también lo hay. Pero claro, lo maneja Héctor Magneto. Distinto es que si con la ley es supervisado por un Consejo Federal que está integrado por un representante de los diarios de cada provincia, por una comisión bicameral. Eso está mal, porque eso responde a los intereses del conjunto de los argentinos y no de un grupo empresario. Y el conjunto de los argentinos a lo mejor no repartimos tantas atenciones como suele repartir en algunos casos Héctor Magneto. Pasó una cosa muy curiosa en el debate parlamentario. En un momento Agustín Rossi, cuando estaba cerrando su exposición, mejor dicho, al empezar, comenzó por agradecer que la oposición en esta oportunidad se había quedado a participar del debate. Cosa que no había sucedido con la ley de medios audiovisuales. Y mencionó al pasar donde hubo rumores de que estaban reunidos en un hotel cercano. Uno de los diputados, aunque por pudor que yo tengo y él no lo voy a mencionar, empezó a gritar que no le iba a permitir que dijera eso. No lo había nombrado, ni había señalado, pero se ve que el hombre estaba distraído y cuando escuchó lo del hotel, donde parece que él había estado, conversando con un amigo, con Rendo, que es un hombre que no... ahí empezó a gritar, a hacer un escándalo. No hay que distraerse. Carlos, claro, para que la gente entienda quién es. Rendo es un hombre que antes, por lo menos cuando no era tan conocido, solía recorrer los despachos cuando se trataban determinadas leyes, no los nuestros, por supuesto, cuando se trataban determinadas leyes y por ahí se producían ausencias o cosas por el estilo. Eso decían las malas lenguas, pero seguramente no son ciertas porque Clarín nunca lo publicó en tapa. Es uno de los gerentes del grupo. Ah, ok, perfecto. Claro. A ver, Alejandro, ¿qué opinas sobre? En principio me satisface y mucho todo lo que está sucediendo. Me gustó mucho lo que dijo él en relación al artículo 42 y me parece que a partir de allí todo es incuestionable. Estamos hablando de querer vivir en una Argentina más libre, más justa y más democrática. Por el otro lado, aunque tengo he tenido enormes diferencias desde el punto de vista ideológico en relación a el país en el que queremos vivir, me parece muy buena la reivindicación del señor Julio Ramos, que, si no me falla la memoria, ayúdenme, hace no menos de 25 años que viene hablando del monopolio. Sí. Un hombre que seguramente defiende intereses económicos bastante parecidos a los del grupo. Y sin embargo se ocupó de mencionar con lujo de detalles la palabra monopolio en referencia a. Y para cerrar, sinceramente me interesa que el doctor repita lo que dijo, que me parece esencial y clave para que todos comprendamos de qué se trata, que es sencillamente el acceso a. Hágame la gauchada, lo va a decir mejor que yo. Bueno, yo sigo en tema de derechos humanos a un autor escandinavo, Asbjørn Eide, que es el autor intelectual de los pactos internacionales de Naciones Unidas, esto que incorporamos en la Constitución, los pactos de 66, 76, que son el de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. En este último trabajó particularmente Eide. Y Eide dice que cuando el Estado incorpora un conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, es una obligación de resultado proveer lo que está prometido en la norma. Que si no, el derecho sería una monserga moral, pero no sería algo exigible. El derecho es aquello que puede ser exigido. Bueno, a mí me pareció muy buena esta afirmación, más allá de la autoridad técnica y moral de Eide, y le hice un complemento.
El complemento es precisamente la palabrita acceso. Claro. Esta palabra no está en el constitucionalismo histórico, aparece con el constitucionalismo social. En nuestra Constitución Nacional, en el 57, en el año 57, y referido al artículo 14 bis, habla del acceso a vivienda digna. Y bueno, si uno dice acceso, es porque hay gente que no está en posesión de esto. Entonces elaboré la tesis de que el acceso y la desposesión consecuente es una antijusticia objetiva. Es decir, es algo que lastima a la sociedad, que daña a la sociedad, y que hay que resolverlo por un recurso, una palanca o instrumento de esa misma sociedad. Esto es derechos humanos. Porque si no, los derechos humanos serían mercancías. El que tiene, compra. Y el que no tiene, se jode. Entonces, obviamente, esta no es nuestra visión. Hay que sacarlos de la visión de la mercancía y convertirlos en la dignidad intrínseca de la condición humana, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Vamos a cambiar de tema. Se está cumpliendo en el día de hoy 10 años de lo que pasó el 19 de diciembre aquí en la República Argentina, un momento en el que cayó, en principio el 19, la renuncia de Cavallo, ¿no? El 19 fue el cacerolazo y la renuncia de Cavallo a la noche. Vamos a recordar aquellos momentos. 19 y 20 de diciembre de 2001, a 10 años. Anoche, tanto Bajada de Línea como el muy buen documental de la tele pública en primera persona rememoraron con excelente material de archivo aquellas trágicas jornadas. Agreguemos material de nuestra propia cosecha y retrocedamos 10 años. Bueno, hoy es 19 de diciembre del año 2001 y es nuestra misión número 2276. Uy, se viene la tormenta. Sí. Se ha venido la tormenta a la Argentina. 19 es el día que habla Cavallo, es el discurso Cavallo antes de la Rúa. Esto significa una fuerte reducción del gasto. El pueblo estalló, no aguanta más. ¡Vamos, carajo! ¡Cárcel! ¡Cárcel a todos los delincuentes! ¡Cavallo! Se ha venido la tormenta a la Argentina. Sí, sí, estamos pasando momentos muy duros, muy terribles. La gente está desesperada, desesperada. Hoy cuando vi las imágenes de la crisis, sentí que es un desastre, que todo está cada vez peor, que acá estamos como contenidos. Es muy triste porque nuestros seres queridos están todos ahí, están del otro lado de la reja. ¿Siguen esa versión también? Estoy comprometiendo el futuro de mis hijas. Confié en este banco con una caja de ahorro y ahora me la roban. Estamos fundidos con 250 mangos por semana. Si hay algunas medidas bien en contra de la gente, acá las tienen, las medidas económicas del gobierno de la nación. Usted es dueño de su dinero y usted el dinero lo tiene en el banco. Sí. Usted podrá visitar a su dinero los días domingos de 18 a 20 y se lo darán para que usted lo toque, para que juegue, haga un juego recreativo, dialogue con su dinero y luego se lo retira, pero el dinero es suyo porque el dinero queda en el banco. Queríamos estar acá y abrir este programa de esta forma para que sepa de qué lado estamos nosotros, por lo menos hoy, y ojalá que también en el futuro. Que disfruten este especial. Ojalá pueda reírse un poquitito, pero queríamos estar acá. El miércoles 19 de diciembre de 2001, amaneció a las 5:17. La noche anterior, Concepción del Uruguay no había dormido. En la ciudad con los índices más altos de indigencia del país, unas 1000 personas saquearon 5 supermercados. Imágenes como estas se suceden también en San Miguel, Moreno, San Martín y Concordia. Cambia, todo cambia, dice Mercedes, ¿eh? Cambia el pelaje, la fiera, cambia el cabello, el anciano, y así como pero no por mí, estoy triste por lo que veo en mi país, en la Argentina, en mis compatriotas, por el sufrimiento.
Porque esto de ir a robar comida es terrible, madres con sus hijos. Esos chicos no se olvidan jamás de eso. O sea, bueno, les cuento, vamos al programa. Pero a veces uno tiene que decir estas cosas. Les quiero agradecer mucho por todos los llamados, por el programa de ayer, ¿eh? Muchísimas gracias. Hoy tengo un conjunto color arena, la blusa en crepe, muy bonita, ¿eh? Una blusa larga, una chaqueta larga, ¿eh? Y chaqueta de gasa bordada. Miren qué bonito el bordado. Tiempo argentino. Hace 10 años De la Rúa huía en helicóptero y dejaba 36 muertos en las calles. Las víctimas tenían en promedio 25 años de edad. Las dos más chicas apenas 13. La mayoría era pobre y las mató la policía. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Evidentemente su caída, además de los errores propios, porque los tuvo, doctor, hubo un partido justicialista que no sabe lo que es estar en la oposición y que hizo todo para que usted caiga. ¿Carlos Rucauf fue uno de los principales promotores de su caída? Sí, claro, desde la provincia de Buenos Aires hasta sacó la custodia de la policía provincial de la entrada de la residencia de Olivos. Y ellos mandaron la gente a cometer asaltos en la provincia de Buenos Aires. Cuando se les desbordó, pidieron ayuda al gobierno nacional y me reclamaron poner estado de sitio, que ese fue un grave error porque yo no lo quería. Incluso me han hecho abjurar de mis convicciones de no poner nunca el estado de sitio. ¿Siente que gente del radicalismo lo traicionó también? El radicalismo me pidió que renunciara. Me habló el senador Maestro, estaba con Pernacetti, hablaban desde el departamento del doctor Alfonsín. En ese momento habrán pensado eso. Era como escupir al cielo. Si el radicalismo hubiera dicho esto no frente a la conspiración en marcha de Duhalde, esto no lo admitimos, basta, no hubiera ocurrido lo que ocurrió, que me derrocaran. Perfil.com. Verbitsky. De la Rúa tiene razón. Lo del 2001 fue un golpe de Duhalde, Alfonsín y el FMI. Eso no da para asociación ilícita, pero no quita que haya habido una intencionalidad detrás de esa situación. No obstante, eso no releva a De la Rúa de la absoluta torpeza a la hora de permitir la represión que llevaron adelante las fuerzas de seguridad cuando la gente salió a la calle. Hablando de respuestas a la verdad, yo he leído y he escuchado en estos días declaraciones suyas a propósito de alguna conspiración que funcionó en aquellos días de diciembre, y me permito llevarlo a ese momento, de hace 10 años atrás, y es fuerte usar la palabra conspiración, que sin duda tiene que tener peor que eso, indicios muy claros, ¿no? Fue un golpe civil, instrumentado desde la provincia de Buenos Aires, por Duhalde y por Rucauf. No lo advertía en esos días, pero bueno, el análisis posterior permite ver cómo fue desarrollándose. Y entonces vino lo que era la expresión genuina del plan conspirativo que era el señor Duhalde. Duhalde había dicho, cambia el presidente o cambiamos el gobierno, y le había dicho a Alfonsín, este gobierno es de la Alianza y la Alianza tiene que terminarlo. Según el título de Clarín, De la Rúa culpa solo al peronismo, dicho así genéricamente, evitando mencionar a Duhalde. Clarín. De la Rúa. El FMI y el peronismo de la provincia conspiraron en mi contra. Y entonces vino lo que era la expresión genuina del plan conspirativo que era el señor Duhalde. Como cierre revelador del cambio de época, nótese que fue el himno musical que retrató aquellos tiempos. Franco Fabián Schulz viene a cantar a Movete. Después charlamos. Bueno, un beso enorme. Por primera vez, Por este primera tema vez. en televisión. Gracias. Para vos. Ah, bien. Para vos. Un estreno. Vamos, Fabián. El pueblo supo que era hora, ya no hubo una orden, ni siquiera un plan. Todos salieron a cacerolear y mi Argentina se vistió de dignidad. El público va a estar conmigo, si no voy a pedir un cacerolazo. El cacerolazo, esta es la canción. El cacerolazo, su revolución. El cacerolazo, aún puede seguir. El cacerolazo, no admite un desliz.
Bueno, muy bien. A ver, estimado Barcisa, ¿estás de acuerdo con la idea de conspiración de alguna manera que está expresada? No, yo creo que la falla fundamental fue del gobierno de la Alianza y la responsabilidad fundamental del gobierno de la Alianza. Claro que cuando uno deja lugares, esos lugares los ocupa el otro, esto está claro. Pero creo que esto, voy a utilizar dos títulos de novela. Crónica de una muerte anunciada, si el momento en que lo traen a caballo, obviamente era reponer un mecanismo destinado al fracaso, y fracasó. El otro diría, parafraseando a John Reed, no 10 días, pero sí 2 días que conmovieron a la Argentina, ¿no? No cambiamos al mundo, pero sí, por cierto, se conmovió a la Argentina, desgraciadamente al precio de muchos muertos, desgraciadamente al precio de mucha desesperación. Yo recuerdo que la consigna que más se voceaba era piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, ¿no? Y era un momento de vértigo, ¿no? Por lo menos yo lo viví como vértigo, porque estaba la manifestación popular a la que uno no podía escapar, uno tenía que estar allí, tenía que cacerolear como todos. Estaban las asambleas barriales, que eran una especie de primigenia forma de establecer criterios de la base social para de aquí cómo se sale, ¿no? Y estaba lo vergonzoso del gobierno. Creo que la responsabilidad mayor, repito, ha sido de ellos mismos. De la Rúa, evidentemente, ni siquiera tuvo dignidad en lo que refiere a cómo salir de este tema. La puesta al estado de sitio para venir después a decir que no estaba de acuerdo. Bueno, si no estás de acuerdo, defendé tus convicciones. Tenemos otros presidentes que han dicho precisamente que no iban a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y tenemos otro hombre del radicalismo, Arturo Illia, que no abandonó sus convicciones ni su programa de gobierno y fue derrocado por un golpe militar por defender esas convicciones y ese programa de gobierno por el cual había asumido el poder. De manera que creo que daría una nota más, ¿no?, de la cosa terrible, que pocos días antes de disponerse el corralito se había sancionado una ley de intangibilidad de los depósitos financieros. Creo que es uno de los actos de inmundicia e hipocresía legiferante más grosero que registra esa etapa. El otro día, no sé si en este programa o en otra producción, veía a la actual presidenta afirmando la necesidad de esta ley para defender y dar credibilidad al sistema financiero, bancario. Y bueno, por cierto que quienes en ese momento ejercían la conducción del país sabían de antemano que eran nada más que para evitar las corridas hasta que se les pusiera el cerco. Siempre, por supuesto, que ya los grandes ahorristas habían rescatado sus dineros, por supuesto, y los sacrificados fueron medianos y pequeños. Pero bueno, es una historia y un modelo que la Argentina ha superado. A ver, Sandra. Sí, bueno, yo no sé, digamos, la teoría, evidentemente hubo aquellos saqueos que recordamos todos, no cabe duda que fueron manijeados, pero tampoco cabe duda de que mucha gente salió a la calle después de ver cómo la montada cargaba contra las madres de Plaza de Mayo. Yo estuve hace un rato en el Congreso porque la Cámara de Diputados hizo un reconocimiento a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, salió en la apertura, por los 35 años de lucha por los derechos humanos, pero también porque se cumplen 10 años de aquella escena. Y yo he escuchado muchos testimonios de gente que fue a la plaza cuando vio que la montada cargaba contra las madres, ¿no? Pero por otro lado pensaba qué pobres éramos en ese momento, porque estaba la alianza, Duhalde quería el poder, y en realidad era lo mismo. Había estado Menem, después de la Rúa lo puso a caballo, porque lo pedía Clarín, y seguramente, digamos, cualquiera hubiese hecho nada demasiado diferente en aquel momento, ¿no? Y después siguió todo ese largo periodo asambleario que a mí yo recuerdo mucho. Hoy estaba leyendo la tapa de Página 12, salió un reportaje muy extenso a Stephen Hassel, que es el autor del libro, un libro muy pequeño que fue el desencadenante, el detonante de todo este movimiento
de Indignados, Indígnense se llama el libro, es muy chiquito y tiene como premisas muy básicas. Una de esas premisas, que es la que levantan y sostienen todos los indignados del mundo, tiene que ver también con el primer informe, con el de Papel Prensa, porque dice uno de los postulados es que cuando hay distorsión en los mercados, el Estado debe intervenir. Claro. Es una profunda reivindicación del Estado, claro, lo que está alentando en este mundo a todos los movimientos de indignados. Pensaba que en realidad el 19 de diciembre fue después de muchos años en los que la gente o la sociedad se había manifestado en la vía pública de distintas maneras, digamos, con distintas protestas, etcétera, etcétera, que no producían ningún resultado, digamos, de parte de la política. Lo interesante del 19 fue que todos vimos un resultado bien inmediato, digamos, que fue la renuncia de Cavallo. Es el recuerdo, digamos, de la Rúa decretando el estado de sitio y que la respuesta social a ese estado de sitio haya sido salir a la calle, era una desautorización total, digamos. Es que lo que vos estás comentando, yo creo que fue como el hartazgo, pero puesto cuando de la Rúa sale a decir, después de los saqueos, después de todo lo que había pasado, está todo tranquilo y a decretar el estado de sitio, yo creo que el hartazgo en ese punto estuvo puesto en el doble discurso. Creo que a eso se le dijo basta. ¿No? No me digas que haces una cosa cuando vas a hacer otra, que es lo que habíamos visto desde que volvió la democracia. Totalmente. A ver, Kunkel. Claro, a ver, yo tengo un gran respeto por todo lo que es el ideario radical y lo que fueron las luchas por la democracia en la Argentina del radicalismo, fundamentalmente del irigoyenismo, primero con Alem a la cabeza y después con Irigoyen. Pero hay un dato objetivo de la realidad que cuando yo lo digo, lo sé que mis amigos... Yo tengo, en todos los lugares que está en la función pública, tengo siempre, uno de los cuadros que tengo es de don Hipólito Yrigoyen, para que quede claro. Mi familia fue irigoyenista por ambas ramas, masculino y femenino, hasta que surgió el peronismo y se incorporaron a él. Pero hay un dato estadístico, si se quiere. Yo no voy a hacer ninguna evaluación subjetiva. En 83 años ha habido 6 presidentes radicales, ninguno culminó su mandato. Algo debe haber que no logra que esos principios de democracia, republicanismo, ese tipo de cuestiones, sean trasladados al ejercicio efectivo del poder en el sector de los pueblos. Y en muchas de esas ocasiones ha habido muertos en las calles. Y no han sido precisamente de los sectores más poderosos económicamente, que yo no quiero que los haya. Pero un partido que tiene principios democráticos, republicanos, uno no puede diferenciar de eso, termina sistemáticamente, porque el último gobierno radical, porque lo de la Alianza es un eufemismo, fue el gobierno de la Unión Cívica Radical, hubo algunos compañeros que provenían del peronismo que allá van por su responsabilidad, pero fue un gobierno de la Unión Cívica Radical de pe a pa, y dejaron más de 40 muertos en las calles. Los primeros 2 muertos fueron a la semana en el Puente General Belgrano en Corrientes. Y no es que yo lo quiera hacer, no estoy imputándole elípticamente que ellos quieren ese tipo de cosas. Me da la impresión de que no saben manejar los factores de poder para controlarlos suficientemente y para orientarlos en el sentido de sus principios programáticos y por lo demás. Me parece que eso es una reflexión que no estaría de más tener en cuenta, porque yo creo que la democracia argentina necesita imperiosamente que la Unión Cívica Radical se reconstruya alrededor de sus principios fundacionales y que exprese a ese 20 o 25% de la población que yo creo que culturalmente está identificado con esos principios del radicalismo. Pero lo vemos ahora, después de una desastrosa elección, una paupérrima reunión ahí de muy poca gente que se terminaron a las trompadas. De esa forma no se reconstruye una imagen de la sociedad argentina. Y la democracia argentina necesita que el radicalismo o una fuerza que exprese a esos sectores culturales tenga una presencia orgánica, organizada y responsable. A ver, Orlando. Sí, se me ocurrió pensar esa frase de piquetes y cacerola, la lucha es una sola. Pongo un signo de interrogación y digo, ¿la lucha es una sola? Por unos días nomás, después no. Pongo la y recuerdo una frase famosa de la Revolución Francesa, que es, las ideas nacen dulces y envejecen feroces. Esto se deriva de que la Revolución Francesa la empezaron los intelectuales, la siguieron los sans-culottes, la guillotina, y termina en Napoleón. Y pensé que curiosamente o afortunadamente en la Argentina no terminó en Napoleón, sino terminó en la democracia popular y nacional. Yo no sé cómo pueden terminar esas ideas dulces de Libia o de los países que en este momento están en la misma situación que estaban los argentinos en las calles en aquel momento, con qué tipo de liderazgos, si con Napoleón o con la democracia nacional y popular.
Si me permitís. Sí, claro. Hay una cuestión, ahí vi en un programa televisivo ayer, no recuerdo el nombre, no es por ocultarlo, que creo que en New York Times el personaje del año habían sido la movilización o la participación popular a lo largo del ancho del mundo. Y es importante, es interesante verlo, porque en toda la cuenca mediterránea, tantos países árabes como el sur de Europa, y hasta en el propio Londres y hasta en la propia Wall Street, hay una movilización y una participación juvenil que busca soluciones colectivas y nada ya individuales. Y en la Argentina también hay una pequeña diferencia. En la Argentina lo hacen apoyando el gobierno nacional y popular y todos los otros son opositores a los gobiernos. Creo que por una vez estamos viviendo una etapa distinta en la Argentina. A ver, Alejandro. Apasionante el tema, hablaría días enteros. Arranco con lo enunciado por Barón en relación a que lamentablemente en nuestra historia fue fundacional el tema, porque esto de escucharme y está sonando mi voz por allí. Existían los verdaderos revolucionarios, los famosos jacobinos, Moreno, Belgrano y compañía, Castelli, y lamentablemente ganó Napoleón. Y no puedo, me refiero a Napoleón, me refiero al puerto de Buenos Aires, donde permanentemente, históricamente y desde siempre, al servicio de los intereses de 200 familias, se ocuparon de defender los intereses de esas 200 familias y de olvidarse del resto del país, ¿no es cierto? O desinteresarle, ni que hablar de democracia. No puedo hablar del 2001 sin arrancar en 1989, donde para mi gusto se construyó la segunda década infame en la Argentina, donde se destruyó absolutamente todo lo que tiene que ver con vivir en un país ético, digno y responsable, donde se destruyó todo lo que tiene que ver con la industria nacional y se destruyó todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Como consecuencia de eso, me parece que sucede lo del 2001. Lamentablemente en manos de un señor, para mi gusto, completamente irresponsable, como el señor Fernando de la Rúa. Y acá yo me hago cargo de algo que yo no supe leer. Recordemos que el vicepresidente en ese momento renunció y yo no supe leer ese mensaje. Supongo que de eso soy responsable también. Pero tampoco me quiero olvidar, porque sale a chapear de la Rúa, pero al lado de la Rúa había unos cuantos señores a los que lamentablemente seguimos observando y tienen tanta responsabilidad o más, o por lo menos la misma que de la Rúa. No más que la mía, también, porque yo fui también cómplice de esa estupidez social, ¿no? De creer en esa posibilidad cuando el vicepresidente al poco tiempo estaba renunciando. Pero me parece que que lo fundamental del 2001 es la década anterior, infame y repugnante para mi gusto de lo que pasó en ese momento. Mañana vamos a tener un programa especial, obviamente, alrededor del 20 de diciembre, donde, entre otros, va a participar Martín Gali, una de las personas heridas en el obelisco, que todavía permanece con una bala en la cabeza después de lo que le pasó allí en el obelisco. Vamos a cambiar de tema. En este caso vamos a un informe que tiene que ver con una descarga de Pablo Sirven, que parece que Jorge Lanata le copió una nota o algo parecido. Esto lo informó Sirven en el Twitter. Lo vemos y lo debatimos, dale. Inesperada interna en la Corpo. El último papelón de Lanata. Se copió de Pablo Sirven. Quienes sospechaban que Jorge Lanata es un tanto chantún podrán finalmente confirmar sus sospechas. Denuncia Pablo Sirven, y tiene razón, que en su último editorial Jorge utilizó el famoso copiar y pegar, basándose en una nota que un año antes escribiera Pablo. Veamos. Twitter de Pablo Sirven. Más de la mitad de la nota de Lanata se inspira en esta mía de 2010, pero no la cita. La Nación.
Viernes 27 de agosto de 2010, por Pablo Sirven. Cuenta Hugo Gambini en su Historia del Peronismo que de los 6 matutinos que se editaban en la capital federal en 1945, únicamente 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano, en tanto que la prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban. A la tarde pasaba otro tanto. De los 4 vespertinos que los canillitas porteños vendían de viva voz, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas y La Época, solo el último se inclinaba por el Coronel del Pueblo. Perfil, 19 de diciembre de 2011, por Jorge Lanata. Según relata Hugo Gambini en su Historia del Peronismo, de los 6 matutinos que se editaban entonces en la capital, solo 2, Democracia y El Laborista, fueron favorables a la fórmula Perón-Quijano. La prensa, La Nación, El Mundo y Clarín la criticaban, al igual que 3 de los 4 vespertinos, Crítica, Noticias Gráficas y La Razón. La Época era el único que a la tarde se inclinaba por el Coronel del Pueblo. En marzo de 1946, a 3 meses del primer mandato de Perón, el gobierno dispuso la expropiación de algunas bobinas de papel prensa para satisfacer necesidades oficiales de orden educativo, cultural e informativo, pudiéndose distribuir los remanentes sobre la base de un prorrateo a efectuarse entre las empresas periodísticas que carezcan de papel. A poco tiempo, el Banco Central decidió suspender el otorgamiento de permisos de cambio para la importación de papel de diario. Fragmento de Pablo Sirven. Un año más tarde, en 1948, cuando la administración resolvió determinar el volumen de cada publicación con una importante salvedad. Publicación de Jorge Lanata. Un año después, en 1948, el gobierno resolvió determinar el volumen de cada publicación con la siguiente salvedad. A los efectos de la limitación de páginas dispuestas, no se tendrán en cuenta los espacios destinados a la publicación de noticias, comunicados, gráficos y fotografías provenientes de organismos del Estado. La Nación. Contaba este diario en el número aniversario de su centenario, el 4 de enero de 1970. Conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones. La Nación recuerda aquellos años diciendo que el periódico conoció formas curiosas de comercialización de sus ediciones. En las casas de departamentos, los canillitas se las ingeniaban para alquilar cada ejemplar por horas y llevarlos paulatinamente de un departamento a otro. Pregunta final para Jorge. ¿Cómo calificarías a alguien que copia y pega más de la cuenta? Rocho. Bueno, un auténtico caso de comunidad ideológica. Eso no es intertexto, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Eso no es intertexto. Para hacer intertexto hay que elaborar un poquito más. Eso es copiar. Qué impresionante, yo no Impresionante. lo había visto, ¿no? A ver, Aguada. ¿Impresiona de parte de Lanato decir no, a ver, en realidad aquí pensaba escucharlos a ustedes porque tiene más que ver con una cuestión de ustedes, pero tengo que confesar mi tristeza y voy a decir solamente esto por lo que está pasando con un señor que yo he respetado mucho, como el señor Jorge Lanata. Y cada vez me alejo más y más y más y más. Eso es todo lo que tengo para decir. Está claro. A ver, Kunkel. Yo creo que hubo muchos comunicadores o intelectuales, lo fue en su momento Jorge Lanata, un joven brillante evidentemente, que jugaron bien y les iba bien jugar de a la izquierda del liberalismo económico y de la entrega del patrimonio y del trabajo al fruto del esfuerzo de los argentinos. Pero que cuando esa situación se fue revirtiendo, hasta la doctora Elisa Carrió parecía progresista por algunas cosas que decía. Ahora resulta que cuando empezaron a cambiar las cosas de verdad en la Argentina, ellos se quedaron en la vereda de enfrente, nostalgiosos del rol de niños buenos de quienes gobernaban mal. Claro, claro. Eduardo, ¿algo para aportar sobre el tema? ¿Alguna sorpresa? A mí me pasa lo que ya se ha manifestado, es decir, advertir el deterioro de un hombre por el cual uno, muchos años atrás, tenía un cierto respeto intelectual, más allá de que compartiera o no postura. Este es otro tema, ¿no? Sí, claro. Pero creo que a la fecha
el proceso social lleva a un desenmascaramiento, ¿no? Me pasa a mí personalmente con La Nata, me pasa con Caparrós. Evidentemente estamos presenciando un deterioro. Son varios los periodistas, no quiero nombrar a todos, pero por lo menos paradigmáticamente estos dos. Y esa falta de originalidad en el pensamiento, de elaboración y reconstrucción de ideas, se salda en bravatas, ¿no? Creo que es inversamente proporcional el grado de inexistencia de propuesta con el grado de insulto y de puteada que escuchamos producir particularmente a La Nata, ¿no? Tanto que creo que en alguna comunicación con algún sentido del humor dije que había que rebautizarlo como Jorge Bravata, ¿no? Más que La Nata. Pero bueno, me parece que en todo caso demuestra esa pérdida de la capacidad productiva intelectual, y esto, más allá de las diferencias, no es para festejarlo, es para lamentarlo, ¿no? Totalmente. ¿Cambiamos de tema? Sí, cambiamos de tema. Vamos a una clásica sección del programa 678, La Patria Tuitera. La Patria Tuitera. Twitter de Fede Billy. La única tapa en blanco del periodismo local que defendió valores y no intereses empresariales fue la de Página 12 frente al indulto en 1989. Página 12. Indulto. Twitter de GRUPO. Rubén Ballesteros, nuevo presidente de la Corte Suprema. Qué mala noticia para la justicia y para Chile. Tremendo retroceso en respeto a derechos humanos. La Tercera de Chile. Rubén Ballesteros, una carrera marcada por cuestionados fallos. El ministro de la Corte Suprema ha sido fuertemente cuestionado por agrupaciones de derechos humanos, por sus fallos a favor de militares vinculados en crímenes cometidos durante el régimen militar. La carrera de Ballesteros ha estado marcada por su participación en causas polémicas, como cuando se mostró a favor de la prescripción en casos de derechos humanos, su participación en los consejos de guerra de Valdivia y su votación en contra del desafuero del general Pinochet. Twitter de Mauro Federico. Hace 10 años, el Grupo Clarín echaba a centenares de trabajadores pagando indemnizaciones miserables, gracias a la ley de flexibilización laboral. Termina el partido, vean dónde está el set de la cancha misma, viene Messi con el título y el auto a ser entrevistado. Cuenten la cantidad de periodistas que hay para entrevistarlo. O no sé, personal que estaba ahí. Ya empieza Messi, no sabe dónde ubicarse, viene uno que quiere poner la campera. Messi lo saca carpiendo, el traductor le pregunta cuántas preguntas son, una pregunta, Messi no sabe dónde ubicarse, la carita, ¿no? Sigue perdido, a los gritos el resto de los japoneses. Oh, lo que debe estar pensando. Se señalan quién pregunta uno al otro. Claro. Todos miran con cara de ¿qué hacemos con este hombre acá que es el número uno? ¿Saben lo que le preguntaron? Escuchen a Messi, ¿eh? Miren la cara, primero. Con la campera en la mano, aparte. ¿Qué hacer con él? Y ahí escuchen a Messi. No sé, falta mucho para eso. Ahora voy a disfrutar esto, falta mucho para que me retire. Preguntaron qué iba a hacer después de que se retire. En el medio de ese caos, que aplaude, está chocho. Nos dijo que todavía no se va a retirar el Messi Mundial. Twitter de Fede Billy. Decime si esta de Messi no da Bill Murray en Perdidos en Tokio. La carita, ¿no? Sigue perdido, a los gritos el resto de los japoneses. Oh, lo que debe estar pensando. Se señalan quién pregunta uno al otro. Twitter de Lucio. Decime dos cosas más perdedoras que invitar a López Murphy a volver a la UCR y que te responda que necesita tiempo. ¿No vale Alcir Argumedo? Impulso Baires. López Murphy. Agradezco el gesto y la invitación de Barleta para volver a la UCR, dijo.
El referente político de Convergencia Federal relató que, antes de tomar una decisión de este tipo, vamos a realizar un congreso partidario para debatir sobre las posibilidades y alternativas que tenemos a futuro. Todo está por verse. Bueno, parece Kunkel que se rearma el radicalismo, que era un poco lo que estaba pidiendo en la intervención anterior, ¿no? Bueno, no, yo al margen de estas apariciones cuasi cómicas de algunos exdirigentes, digamos, me parece que lo digo en serio, no es como, porque uno no puede menos que reírse cuando ve la patética situación y los planteos que hacen públicamente sin ningún tipo de pudor. Pero yo creo que sí, que es conveniente que se reflexione y que se reconstruya. Hay muchos, los valores institucionales y cívicos del radicalismo creo que son de mucha importancia. Me parece que han perdido una conexión con la sociedad y con su base sociocultural. Además con el deseo, me parece, ¿no? Porque yo recordaba que el otro día Moró decía, pertenezco a un partido en el que hace 10 años que no hay debate. Sí. Hace 10 años pasaba lo que pasaba con el gobierno de la Alianza. Entonces uno no puede menos que preguntarse, si quieren el poder, ¿para qué lo quieren? ¿Para hacer qué? ¿No? Y evidentemente hay una convocatoria, bueno, a López Murphy o a Carrió, que me parece absolutamente contraproducente con la idea que, por otro lado, hay sectores de la Unión Cívica Radical que están aspirando a una convocatoria amplia a los jóvenes. Evidentemente hay, no sé si son muchos o pocos, pero hay militancia radical, pero no creo que estén en mucha sintonía con Carrió, por ejemplo. No me parece que eso sea un atractivo. Bueno, me quedé impresionado con la situación de Messi también. Perdón que pase un tema un poco con menor importancia, pero él estaba sorprendido. La televisión también japonesa es muy rara, es como que extraña, digamos. Te cases y el cura te diga, ¿qué van a hacer cuando se separen? Sí, es lo mismo. Pero además lo raro es que habían puesto el set de televisión en la cancha, en el estadio. Eso era lo raro, era un set de televisión montado, digamos. Claro. Es muy eso era lo raro, porque yo no entendía lo que pasaba. Lo sacaron de la cancha, sí entró al set de televisión. Messi tampoco, y si no lo traducían, no entendía un pomo lo que hablaban. Pero para mí fue la escuela del traductor. Además, le hicieron una pregunta interesantísima. Además, y el traductor dije, no me garparon todavía, mira lo que me pregunto. Pobre Messi, no le pusieron a Scarlett Johansson como a Bill Murray. Es verdad. Eso es una pérdida. No fue la misma situación. Hay una película extraordinaria de Akira Kurosawa que se llama Rapsodia. En agosto. En agosto, que habla precisamente de lo que sucedió en el Japón cuando el Japón deja de ser Japón. Exactamente, sí, es una película realmente interesantísima. Vamos a un corte, señores, en un ratito volvemos.